Apoyé a mi prometida en su carrera, solo para que me dejara en cuanto consiguió un ascenso. Apoyé a mi prometida en su carrera, solo para que me dejara una vez que consiguió un ascenso. Ahora, 6 meses después, me está pidiendo que volvamos después de que la despidieron. Tengo 32 años. Soy hombre, y he aprendido mucho sobre la vida de la manera difícil. Durante 7 años estuve con mi prometida, 7 largos años, donde pensé que estaba construyendo un futuro, solo para darme cuenta de que había estado construyendo un puente para que ella caminara sobre mí. Nunca lo vi venir, no de la manera en que todo se desmoronó. Y mirando hacia atrás ahora, tal vez fui estúpido. Demasiado confiado. Demasiado dispuesto a creer que las personas valorarán lo que haces por ellas. Spoiler. No lo hacen. Ella era ambiciosa. Dios. Era ambiciosa. Desde el día que la conocí. Tenía un fuego en los ojos. Y eso me admiró. Al principio. Era atractivo ver a alguien tan decidido a avanzar en su carrera. Ella trabajaba en marketing. Y cuando comenzamos a salir, apenas estaba dando sus primeros pasos en una empresa de nivel medio. Yo ya estaba bien. Trabajando en finanzas. Ganando lo suficiente para mantenernos a los dos mientras ella construía su carrera. Y estaba feliz de hacerlo. La amaba. O al menos eso creía. Y quería verla triunfar. El asunto es que no pasó mucho tiempo antes de que esa ambición comenzara a sentirse menos como un sueño compartido y más como una competencia. Yo estaba matándome en el trabajo. Llegando tarde a casa. Pagando la mayoría de las cuentas. Mientras ella trabajaba en sí misma. Tomaba trabajos freelance aquí y allá. Y yo también la ayudaba. Revisando sus presentaciones. Aportando ideas. Incluso haciendo algo de su investigación. Y al principio estaba bien. Porque pensé que éramos un equipo. Pero luego, poco a poco, comencé a darme cuenta de cómo todo se trataba de ella. Todo giraba en torno a su carrera. Sus metas. Cuando yo tenía un mal día. Era. Cariño. Estoy demasiado estresada para hablar de eso ahora. O, hablamos después. Estoy trabajando en este proyecto. Pero me lo tragaba cada vez. Porque pensé que eso es lo que haces cuando amas a alguien. ¿No? Los pones en primer lugar. Haces sacrificios. Pensé. Una vez que ella llegara a donde quería estar, las cosas se calmarían. Se daría cuenta de cuánto había hecho por ella. Y finalmente empezaríamos a construir la vida de la que hablamos. Matrimonio. Tal vez hijos. Una casa en algún lugar fuera de la ciudad. Pero nada de eso sucedió. En cambio, en el momento en que consiguió ese gran ascenso, su primer trabajo a nivel ejecutivo, cambió de la noche a la mañana. Como si hubiera pulsado un interruptor. Un minuto estábamos planeando un futuro. Y al siguiente, estaba hablando de reevaluar nuestra relación y de necesitar espacio para averiguar lo que realmente quería. No podía creerlo. Después de todo. Después de todos los años de apoyo. Simplemente lo tiró todo. Me tiró a mí. Como si fuera un escalón desechable que ya había superado. Ni siquiera tuvo la decencia de sentarse conmigo para una conversación real. Todo era vago. Sobre necesitar encontrarse a sí misma y querer enfocarse en su carrera. Mientras tanto, yo era el idiota que estaba allí. Desconcertado. Preguntando. ¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido? Me miró con esta expresión que nunca olvidaré. Como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. No puedo hacer que esto se trate de nosotros ahora mismo. Dijo. Como si no estuviera destrozándome el corazón. Como si yo fuera el que estaba pidiendo demasiado. El colmo. Ni siquiera me pidió que me mudara. Tuve que ofrecerme a irme. Porque necesitaba tiempo para resolver las cosas. Y estúpidamente. Lo hice. Empaqué mis cosas y dejé el apartamento que yo había estado pagando. Porque pensé que tal vez sí le daba espacio. Cambiaría de opinión. Tal vez se daría cuenta de lo que estaba perdiendo. Eso fue hace 6 meses. Durante las primeras semanas. Apenas supe de ella. Algunos mensajes de texto aquí y allá. Actualizaciones vagas sobre cómo el trabajo estaba loco y necesitaba concentrarse. Mientras tanto, yo estaba durmiendo en el sofá de un amigo. Tratando de juntar las piezas. No quería creer que había terminado. Una parte de mí seguía pensando. Esto no puede ser todo. No después de todo el tiempo. Los años que invertí. Seguramente cambiaría de opinión. Pero no lo hizo.
Un mes después de que me fui, descubrí por un amigo en común que había estado saliendo con alguien más. Algún tipo importante de su oficina. Aparentemente. Habían estado saliendo durante semanas. Tal vez incluso antes de que me dijera que necesitaba espacio. Fue entonces cuando finalmente lo entendí. No estaba confundida. No estaba resolviendo su vida. Ya había seguido adelante. Y eso fue todo. Sin disculpas. Sin un cierre real. Solo un mensaje de texto un día diciendo: creo que ambos deberíamos seguir adelante. Como si fuera una decisión mutua. Como si ella no hubiera seguido adelante en el mismo momento en que su carrera despegó. Estaba devastado. Quiero decir, ¿cómo te recuperas de eso? ¿Cómo pasas años de tu vida ayudando a alguien? ¿Solo para que te dejen en cuanto ya no te necesitan? Sentí que todo lo que pensaba que sabía sobre ella, sobre nosotros, había sido una mentira. Pero la vida sigue. ¿Verdad? Así que comencé a juntar las piezas. Tratando de reconstruir. Me volqué en el trabajo. Fui al gimnasio. Reconecté con amigos. No fue fácil. Pero poco a poco, comencé a sentirme yo mismo de nuevo. Y me dije que había terminado con ella para siempre. Luego, 6 meses después, apareció. Estaba en mi apartamento. Finalmente en un buen lugar mentalmente. Cuando mi teléfono vibró. Era ella. El primer mensaje que recibía en meses. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando la pantalla por lo que pareció una eternidad. Una parte de mí quería borrar el mensaje y seguir adelante. Pero la otra parte. La parte que había pasado 7 años amándola. Necesitaba saber por qué. ¿Por qué estaba contactándome ahora? Así que acepté reunirme con ella. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi casa. En el momento en que entré, pude notar que algo andaba mal. Se veía diferente. No de una buena manera. Había una energía desesperada en ella. Como si apenas se mantuviera en pie. Me sonrió cuando me vio. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Hola. Dijo. Como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Como si no hubiera destrozado mi vida hace 6 meses. Hola. Respondí. Manteniendo un tono neutral. No estaba allí para ser amable. Jugaba nerviosamente con su taza. Evitando mi mirada. Finalmente. Después de un largo y incómodo silencio. Levantó la vista. He estado pensando mucho en nosotros. En lo que pasó. Simplemente la miré. Esperando que continuara. Tomó una respiración profunda. Cometí un error. Un gran error. Eso me tomó por sorpresa. No esperaba que lo admitiera. Al menos no tan fácilmente. Pero no estaba listo para dejarla salir del apuro. ¿Te refieres a dejarme en cuanto conseguiste un ascenso? Pregunté. Mi voz fría. Hizo una mueca. Sé cómo se ve. Pero las cosas estaban tan locas en ese entonces. Estaba bajo tanta presión. Y yo. No lo manejé bien. Pensé que necesitaba espacio para concentrarme en mi carrera. Pero no necesitabas espacio para salir con algún tipo de tu oficina. Bajó la mirada. Su rostro se ruborizó. Eso también fue un error. No significó nada. Estaba confundida. Y yo. La interrumpí. ¿Confundida? Estabas con alguien más a mis espaldas. Mientras yo dormía en un sofá. Esperando que cambiaras de opinión. Eso no era confusión. Eso era seguir adelante. Mordió su labio. Con lágrimas llenando sus ojos. Pero no estaba a punto de sentir lástima por ella. No después de todo. Me despidieron. Soltó de repente. Eso me sorprendió. No había escuchado nada sobre que perdiera su trabajo. Siempre había sido la estrella dorada en su empresa. La que nunca hacía nada mal. ¿Qué pasó? Pregunté. No porque me importara. Sino porque tenía curiosidad. Hubo algunos problemas. Política. Realmente. Trajeron a un nuevo ejecutivo. Y las cosas se complicaron. En resumen. Estoy fuera. Estoy hecha un desastre ahora mismo. Me miró. Sus ojos suplicantes. Te necesito. Nos necesito.
Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Mi ira hirviendo justo debajo de la superficie. Así que eso era todo. No me extrañaba a mí. Extrañaba la red de seguridad que siempre le proporcioné. Ahora que su carrera se había derrumbado. Estaba regresando. Esperando que yo la atrapara cuando cayera. ¿Hablas en serio ahora mismo? Pregunté. Inclinándome hacia adelante. Desapareciste durante 6 meses. Me dejaste recoger los pedazos de nuestra relación mientras te acostabas con otro tipo. ¿Y ahora? Porque perdiste tu trabajo. ¿Quieres que te acepte de vuelta? Parpadeó. Su rostro se desmoronó. No es así. Lo juro. Me di cuenta de cuánto te di por sentado. Estaba tan enfocada en mi carrera. Perdí de vista lo que realmente importaba. ¿Qué es exactamente? Yo. ¿O el hecho de que no tienes a nadie más que recoja los pedazos? Comenzó a llorar. Sollozando completamente en sus manos. Hace un año. Eso me habría destrozado. Me habría sentido culpable. Como si tuviera que arreglar las cosas. Tenía que hacerla sentir mejor. Pero ya no puedo hacer esto. Dije. Levantándome. Por favor. Dijo entre lágrimas. Alcanzando mi mano mientras me ponía de pie. Te necesito. Sé que cometí errores. Pero podemos arreglar esto. Podemos volver a como era antes. Aparté mi mano. Sintiendo una mezcla de incredulidad y enojo burbujeando dentro de mí. ¿Volver a como era antes? ¿Te refieres a que yo me matara trabajando mientras tú hacías lo que quisieras? ¿Volver a ser tu saco de boxeo emocional cuando las cosas se ponían difíciles? Negó con la cabeza frenéticamente. Secándose las lágrimas. No sé que estaba equivocada. Estaba bajo tanta presión y te alejé. Pero ahora soy diferente. Sé lo que es importante. ¿Diferente? No pude evitar la risa sarcástica que se me escapó. Solo estás aquí porque has tocado fondo y yo soy tu red de seguridad. No te quedes ahí actuando como si esto fuera por amor o por alguna epifanía que has tenido. Estás aquí porque no tienes trabajo. Estás sola. Y piensas que simplemente te aceptaré de nuevo porque solía amarte. Su rostro se torció y, por un momento, las lágrimas se detuvieron. Ahí estaba. El sentido de derecho. La expectativa de que todavía estaría esperando por ella. Listo para atraparla cada vez que cayera. Eso no es justo. Espetó. Su voz aguda ahora. Sé que cometí errores. Pero estuvimos juntos durante 7 años. ¿Eso no cuenta para algo? ¿No tengo derecho a intentar arreglar las cosas? Tuviste esa oportunidad. Dije. Mi voz baja pero firme. Tuviste esa oportunidad el día que salí de nuestro apartamento y ni siquiera miraste atrás. Seguiste adelante en el momento en que pensaste que ya no me necesitabas. ¿Y ahora? Porque la vida no salió como querías. ¿Quieres limpiar el desastre? Abrió la boca para discutir. Pero no había terminado. Me usaste. Me usaste para salir adelante. Y cuando ya no me necesitaste, me tiraste. No era tu pareja. Era una conveniencia. Y ahora que tu chico de oro se ha ido y perdiste el trabajo, vuelves arrastrándote esperando que te acepte. ¿Te estás escuchando ahora mismo? Sus ojos se entrecerraron. La vulnerabilidad desapareciendo de su expresión. Reemplazada por algo más frío. Así que eso es todo. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Simplemente te vas a ir? ¿Ni siquiera puedes darme una oportunidad para explicar? Me incliné. Mi voz tensa por la ira. ¿Explicar qué? ¿Que me usaste como un escalón? ¿Que cuando finalmente conseguiste lo que querías, me volví desechable? ¿Piensas que soy tan estúpido? Se estremeció y, por un segundo, pensé que vi algo más parpadear en sus ojos. Culpa. Vergüenza quizás. Pero no importaba. Ya había visto suficiente. Ya había dado suficiente. Por favor. Dijo de nuevo. Su voz más suave ahora. Como si estuviera probando una táctica diferente. Sé que te lastimé. Sé que cometí errores. Pero quiero arreglarlo. Quiero hacer las cosas bien. ¿Bien para quién? Pregunté. Sin creerle. ¿Para ti o para mí? No respondió de inmediato. En cambio, simplemente me miró. Sus ojos buscando mi rostro. Como si intentara averiguar qué podría hacerme cambiar de opinión. Pero ya no quedaba nada para que encontrara.
Creo que deberías irte. Dije. Mi voz ahora tranquila. Aquí ya no hay nada para ti. Parpadeó. Atónita. Como si no pudiera creer que realmente estaba terminando con esto. ¿Así de simple? Repetí. He terminado. He seguido adelante. Por un momento. Simplemente se quedó allí. Con los labios apretados. Su pecho subiendo y bajando mientras intentaba calmar su respiración. Luego agarró su bolso y se levantó. Su rostro torciéndose de nuevo en ira. ¿Te arrepentirás de esto? Siseó. Sus ojos brillando. Piensas que eres mucho mejor que yo. Piensas que soy la única que cometió errores. Tú tampoco eres perfecto. Solo eres demasiado cobarde para admitirlo. La miré. Impasible. Tal vez. Pero al menos no estoy tratando de manipular a alguien para que me acepte de nuevo porque tengo miedo de estar sola. Eso tocó un nervio. Su rostro se puso rojo y, por un segundo, pensé que podría abofetearme. Pero no lo hizo. En cambio, me lanzó una última mirada antes de girar sobre sus talones y salir furiosa del café. La puerta cerrándose de golpe detrás de ella. Me quedé allí por un momento, dejando que el peso de todo se asentara. Debería haber sentido algún tipo de satisfacción. Algún tipo de cierre. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Agotamiento. Como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que debería haber terminado hace mucho tiempo. Pagué mi café y salí. El aire frío golpeando mi rostro cuando pisé la acera. Era extraño. Realmente. Lo silencioso que se sentía todo después de una confrontación tan intensa. Caminé de regreso a mi apartamento en silencio. Mi mente extrañamente en blanco. Pensé en todo lo que había sucedido en el último año. El ascenso. La ruptura. Los meses de dudas y enojo. Pensé en cuánto había dado. Cuánto había sacrificado por alguien que, al final, solo se preocupaba por sí misma. Y sin embargo, por mucho que quisiera sentir enojo, no podía. Ya no había terminado de estar enojado. Terminado de estar herido. Ya había gastado demasiada energía en alguien que no lo merecía. Para cuando llegué a casa, me sentí más ligero. No fue una revelación dramática o una epifanía. Solo una realización silenciosa de que ya no la necesitaba. No necesitaba su validación. Sus disculpas o su culpa. No necesitaba nada de ella. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí libre. Han pasado algunas semanas desde ese día. Y no he sabido nada de ella desde entonces. No sé qué está haciendo. Y honestamente, no me importa. Ahora estoy enfocado en mi vida. En mi carrera. Mis amigos y mi propia felicidad. Lo curioso es que, mirando hacia atrás, ni siquiera reconozco al tipo que era cuando estaba con ella. El tipo que se desvivía para apoyar a alguien que ni siquiera podía darme el tiempo cuando lo necesitaba. El tipo que pensaba que el amor significaba sacrificarte por el éxito de alguien más. He aprendido algo importante desde entonces. El amor no se trata de ser la red de seguridad de alguien. Se trata de asociación. Respeto y apoyo mutuo. Y si no tienes eso, no tienes nada. Así que no me arrepiento de mi decisión. No me arrepiento de haberme ido. Si acaso, me arrepiento de no haberlo hecho antes. En cuanto a ella, espero que resuelva su vida. Realmente lo espero. Pero eso ya no es mi problema. Y nunca lo volverá a ser. Historia 2. Mi prometida planeó mudarse al extranjero sin decírmelo, forzándome a renunciar a mi trabajo de $400,000 al año. Tengo 33 años. Soy hombre. Y he trabajado incansablemente para construir una vida de la que estoy orgulloso. Empezando desde cero, trabajé hasta llegar a un trabajo bien remunerado, ganando alrededor de $400,000 al año, lo que me ha permitido vivir cómodamente. Nunca he sido de los que dan por sentados el éxito. He sacrificado fines de semana, vacaciones y vida social para llegar hasta aquí. Pero siempre he imaginado cuánto más rica podría ser la vida con alguien a mi lado. Así que cuando conocí a F hace 3 años, pensé que había encontrado a esa persona. F era ambiciosa, inteligente y parecía genuinamente apoyar mi trabajo. Trabajaba en marketing y había mencionado sus sueños de trabajar en el extranjero, lo cual respetaba. No era mi objetivo, pero lo hablamos. Y prometió que estaría abierta a construir nuestra vida aquí después de ganar algunos años de experiencia en el extranjero. Ese compromiso me pareció razonable. Nos comprometimos en 2 años. Y realmente pensé que estábamos en la misma sintonía. Resulta que estaba equivocado. Hace unos 2 meses, empezó a hablar de la idea de mudarse a Europa.
Comenzó como menciones casuales durante la cena o mientras salíamos con amigos. Decía cosas como: ¿no sería increíble vivir en París o Roma? Aunque solo fuera por un año. Al principio parecía inofensivo. Pero pronto estas ideas se volvieron más frecuentes y directas. Hablaba sobre nuestras conexiones en el extranjero. ¿Cómo podríamos empezar de nuevo en un lugar más equilibrado? Cuando expresé mis dudas, especialmente porque mudarnos significaría dejar atrás mi trabajo y mi red de contactos, se ponía a la defensiva, acusándome de no apoyar sus sueños. Fue entonces cuando sus visitas a su familia se volvieron más frecuentes. Sus padres vivían a un par de horas de distancia. Y cada vez que regresaba de verlos, estaba aún más insistente sobre Europa. Comenzó a insinuar que yo podría encontrar trabajo fácilmente en cualquier lugar. «Eres bueno en lo que haces», decía. Como si fuera así de fácil. El sentido de derecho era asombroso. No era tan simple encontrar otro trabajo como el mío. Y dejar mi puesto significaría renunciar a años de progreso. Un fin de semana. Regresó de la casa de sus padres casi vibrando de intensidad. Sugirió que nos mudáramos a París y actuó como si fuera algo que ya habíamos acordado. Me opuse, explicándole que había trabajado demasiado duro para abandonar mi carrera. Y su reacción me sorprendió. Parecía herida, como si la hubiera atacado personalmente. Después de un intercambio acalorado, dejó el tema. Pensé que ahí había terminado. Pero eso, como pronto aprendería, era solo el comienzo. Alrededor de un mes después, estaba buscando un correo electrónico antiguo en su laptop. Y ahí estaba. Un asunto en su bandeja de entrada que hizo que mi corazón se hundiera. Finalizando visa para posición en París. Sabía que estaba mal abrirlo. Pero la curiosidad y una sensación de hundimiento me dominaron. Lo abrí. Los correos electrónicos lo revelaron todo. F había solicitado, entrevistado y aceptado un trabajo en París. Había estado planeando la mudanza durante meses. Peor aún, no me había mencionado una palabra. Su correspondencia con el gerente de recursos humanos incluso incluía instrucciones específicas sobre cómo planeaba hacer la transición a su nueva vida sin mi conocimiento. Me pintaba como un prometido solidario que simplemente no estaba al tanto todavía. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Y un shock entumecedor se instaló en mí. Ya había construido su nueva vida sin mí. Esa noche, esperé hasta que estuviéramos sentados después de la cena. ¿Hay algo que necesites decirme?, le pregunté, apenas conteniendo la frustración en mi voz. Se congeló. Después de una pausa, logró una risa débil. ¿Qué quieres decir? ¿Tu trabajo en París? ¿Cuándo exactamente ibas a decírmelo? El color desapareció de su rostro. Trató de recuperarse, diciendo cosas como: quería estar segura de que era real antes de mencionarlo. Y no sabía cómo decírtelo. Pero las mentiras eran huecas. Había visto los correos electrónicos. Sabía que deliberadamente me había dejado fuera de sus planes. Se tambaleaba, tratando de actuar como si esto fuera algo que estaba planeando para ambos. Pero su historia seguía desmoronándose. Finalmente, dejó la pretensión y admitió que había tomado la decisión de mudarse sin consultarme. No terminó ahí. Al día siguiente, recibí una llamada de sus padres, pidiendo una reunión familiar. Fui, medio esperando que ayudaran a F a entrar en razón. En cambio, fui sorprendido. Su padre me habló como un mentor, lanzándose a explicar cómo esta oportunidad era única en la vida para F y cómo un prometido amoroso la apoyaría. Luego su madre, con un tono condescendiente, sugirió que tomara un descanso del trabajo por unos años y me uniera a F en París. Lo presentaron como si fuera un privilegio que me estaban ofreciendo. ¿Renunciar a mi carrera por el amor de mi vida? Cuando argumenté que mi carrera no era algo que pudiera abandonar, la respuesta de su madre me dejó atónito. Se encogió de hombros y dijo: hay más en la vida que el trabajo. Como si mis años de arduo trabajo y dedicación no significaran nada. Luego su padre añadió más, sugiriendo que considerara comprar un apartamento en París, llamándolo una inversión en el futuro. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Querían que dejara mi vida aquí, comprara una propiedad en el extranjero y financiara la mudanza de F, todo por un sueño que no me incluía a mí. Les dije claramente que no estaba interesado en hacer esos sacrificios. Fue entonces cuando noté las miradas de lástima que intercambiaron. Como si yo fuera un niño que no entendía el verdadero amor. F simplemente se quedó allí en silencio,
observando con una expresión de expectativa arrogante. Como si supiera que eventualmente cedería. Estaba claro entonces que no había planeado una vida conmigo. Solo una vida que la beneficiara a ella. Me levanté y salí. Apenas diciendo una palabra. Fui a casa y pasé horas pensando en cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Esta mujer en la que confiaba y amaba había construido sus planes a mis espaldas. Priorizando sus propios sueños mientras me trataba como un accesorio. Después de una noche sin dormir, supe que tenía que tomar una decisión. A la mañana siguiente, cancelé el compromiso. F pasó inmediatamente de estar desconsolada a ser hostil. Exigió que lo habláramos como adultos, alternando entre suplicarme y acusarme de abandonarla. Cuando quedó claro que no iba a dar marcha atrás, llevó las cosas un paso más allá. Y su comportamiento arrogante escaló a nuevas alturas. Trató de manipularme emocionalmente para que pagara sus gastos de mudanza a París, alegando que era lo mínimo que podía hacer después de darle falsas esperanzas. Insinuó que mi fracaso en apoyar sus sueños justificaba que financiara su mudanza como una forma de reparación. Era absurdo. Pero no se detuvo ahí. Incluso insinuó que involucraría a abogados si no lo solucionaba. Los rumores comenzaron poco después. La familia de F y un puñado de amigos mutuos comenzaron a circular historias sobre cómo yo era controlador e insensible. Me pintaron como el villano que la había retenido, atrapándola en una vida que solo servía a mis ambiciones profesionales. Algunos de nuestros amigos me contactaron diciendo que estaban sorprendidos por mi comportamiento, mientras que otros simplemente dejaron de hablarme. F quería que todos la vieran como una víctima. Y estaba usando todos los trucos posibles para ganar simpatía. Pero el verdadero shock llegó cuando realmente cumplió con su amenaza legal. Presentó una demanda por daños emocionales contra mí, alegando que había roto el compromiso de una manera que le había causado una gran angustia. No podía creerlo. Mi abogado me informó que no tenía un caso real. Pero el hecho de que lo intentara era impactante. Su sentido de derecho había alcanzado un nivel que no creí posible. Para entonces, había cortado todo contacto, bloqueado su número y me comunicaba solo a través de mi abogado. El lío legal se prolongó durante semanas, durante las cuales F intentó manipular aún más la narrativa. Contó la historia de que la había abandonado en su momento de necesidad, amplificando cada detalle para hacerme parecer el malo. Mientras tanto, continuó con sus planes, mudándose a París con el apoyo financiero de su familia. Pasaron los meses. Me concentré en el trabajo, en reconstruir la vida que había sido sacudida. Encontré nuevos amigos. Reconecté con mi familia y tomé tiempo para sanar. Y luego, una tarde lluviosa, abrí la puerta y la encontré allí, empapada y con aspecto derrotado. Comenzó a hablar sobre cómo su vida en París no había resultado como lo había planeado. Cómo su trabajo no había sido lo que esperaba. Insinuó que quería regresar, pidiendo una segunda oportunidad. Habló sobre aprender de los errores y cómo podríamos construir a partir de esto. La escuché, dejando que divagara. Pero mientras hablaba, todo lo que podía ver era a la mujer arrogante que intentó controlar mi vida, que planeó a mis espaldas y que solo regresó cuando sus propios planes fallaron. Estaba buscando redención, pero solo porque no tenía a dónde más ir. Le dije que habíamos terminado y que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Se fue derrotada. Y no la he vuelto a ver ni a escuchar desde entonces. Al final, fue una lección brutal de respeto propio. Me di cuenta de que el amor no debería significar sacrificar tus propios sueños e integridad por alguien que solo te valora como un escalón. Para cualquiera que esté atrapado en una relación desigual. Escúchenme. Aléjense. Merecen a alguien que los encuentre a mitad de camino. Que los vea como un socio igualitario en la construcción de un futuro. No solo como un apoyo conveniente para sus propios sueños. Es extraño. Pero hay una especie de paz en defenderte a ti mismo. Incluso si eso te deja solo por un tiempo. A veces lo más difícil es alejarse de lo que pensabas que querías. Pero eso es exactamente lo que tuve que hacer. Estoy de vuelta enfocándome en mi carrera, mis amigos y descubriendo quién soy fuera de todo este caos. Y quién sabe, tal vez en algún momento en el futuro encuentre a alguien que valore la asociación de la misma manera que yo. Pero hasta entonces, estoy tomando las cosas un día a la vez. Viviendo mi vida sin compromisos ni disculpas.